Miércoles 10 de diciembre y comenzamos nuestra columna de hoy con día 730, 2 años de Milei y cómo los argentinos eligieron querer y creer. Hace 2 años el presidente asumía con 36 diputados, sin ningún gobernador ni intendente. Tenía un partido en formación minúsculo, con algunos armadores, con venido de otras fuerzas y un puñado de seguidores sin ninguna trayectoria política. Hoy tiene un crecimiento de diputados cercano al 300%. Si contamos a los del PRO que decidieron acompañarlo en todas las votaciones, algunos gobernadores e intendentes que ya se pintaron de violeta, y La Libertad Avanza es considerado el único proyecto político nacional. Esto solo en 2 años. Y no fueron las fuerzas del cielo, sino las de los argentinos que eligieron querer y creer, porque en cualquier otra situación similar hubiera sido inevitable e inviable la gobernabilidad. Lo malo y lo feo, 2 años de Milei, el sociólogo Marcos Novaro reflexiona sobre este periodo diciendo que muchos argentinos lo tomaron como un remedio amargo y desagradable que hay que soportar para curar una enfermedad que se arrastra desde hace demasiado tiempo, un costo que pagar. Y usa el ejemplo de un clavo que saca otro clavo, refiriéndose al kirchnerismo, sobre el que concluye no saber si los argentinos se merecen a Milei, pero sin duda el kirchnerismo se lo merece mucho. Ha hecho hasta lo inimaginable para convocarlo y hacerlo posible. Y sin obnubilarse con el embalaje que muestra tanto como oculta, estar atentos a cómo lo feo puede convertirse en malo. Porque hay algo peor que una estrategia equivocada. Una estrategia equivocada por malas razones, porque si la estrategia falla se corrige, pero si las razones son equivocadas, no se percibe el fallo. Pero vayamos al registro. Todo comenzó otro 10 de diciembre, pero hace 4 años, en 2021, Milei estaba asumiendo su banca junto a su compañera, Victoria Villarroel, única compañera de bloque. Es decir, en 4 años, el bloque de La Libertad Avanza pasó en el Congreso de 2 diputados a 95, de ser uno de los bloques más pequeños de la historia a ser la primera minoría del Congreso. Vamos a recuperar aquel primer momento, el 10 de diciembre de 2023, hace 2 años, cuando asumía el presidente. Escuchémoslo. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Ahí estaba. Al mismo tiempo, en estos 2 años de Milei, según el informe del Centro Económico de Economía Argentina, cerraron 30 empresas por día, se perdieron 276.000 puestos de trabajo, es decir, 430 por día. Estamos hablando de empleos registrados que son más fáciles de registrar. No hay registro de la pérdida de los empleos informales, que se suponen mayores. A la vez que la inflación pasó de un promedio de 65% anual en los 4 años de Alberto Fernández, a la mitad, pero para ser justos, el último año fue 180 y descontado la propia inflación generada por el mes de diciembre del gobierno entrante, los 11 meses anteriores hubieran dado 150% de inflación, o sea que la redujo a un quinto de esto. Razón por la cual hay índices de pobreza que, a pesar de la pérdida de empleos, han demostrado algunas mejoras de estos números, pero el experto en pobreza, Agustín Salvia, de la UCA, planteó que la baja de pobreza que muestra el gobierno no refleja una mejora real, sino que son efectos estadísticos por la estabilización inflacionaria y ciertos aumentos puntuales de ingresos en las indigencias. Adviertes que el salario sigue por debajo de 2017, que la recuperación es muy parcial, que la pobreza estructural permanece igual o peor, porque justamente no hay creación de empleo ni reactivación económica. Pero a pesar de todo esto, Milei es por lejos el político más popular en el país, medido por todas las encuestas. Evidentemente hay algo
en las placas tectónicas de la sociedad que se movió. Hay un relato, un conjunto de ideas que entraron y que a pesar de la situación objetiva de las penurias que pasa la mayoría social, la mayoría de los argentinos, ellos decidieron acompañar a este presidente. Como decíamos, eligieron querer y a la vez creer. En voluntad de transformación legislativa, el gobierno de Javier Milei no tiene igual. Desde su comienzo ha avanzado con grandes iniciativas legales que se concretaron entre fines de 2023 y 2024, generando importantes cambios en la estructura económica y política argentina. El célebre DNU 70-2023, que originalmente contenía 366 artículos, sigue vigente en su mayor parte, a pesar de haber sido rechazado parcialmente por el Congreso en sus títulos. La principal excepción es el título 4, el de la reforma laboral, cuyos artículos fueron suspendidos por vía judicial a principios de 2024, tras la acción de la CGT. Por su parte, la ley bases tuvo un primer intento de aprobación, que fue la ley ómnibus, con 644 artículos y terminó en una iniciativa recortada. De igual manera, muy ambiciosa, quedaron 238 artículos. Esto cambió disposiciones claves como la derogación de la ley de alquileres, la modificación del Código Civil y Comercial y particularmente la libertad de contratación y obligaciones en moneda extranjera y la desregulación de leyes económicas como la de abastecimiento que se mantienen legalmente vigentes. La posterior ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, se llamaba Ley 27.742, sancionada en julio de 2024, consolidó y reemplazó parcialmente el DNU, introduciendo cambios propios y decisivos que ya están aprobados. Esto incluye la declaración de emergencia pública en varias materias económicas, financieras, energéticas, administrativas, por un año, delegando ambas facultades al Poder Ejecutivo para actuar en estos campos. Y en materia laboral, la Ley Bases aprobó la modernización laboral, reduciendo el periodo de prueba a 6 meses, ampliable y eliminando las multas por empleo no registrado, lo cual es un cambio ya reglamentado. En el ámbito de las empresas estatales, la ley aprobó la enajenación, o sea, la privatización total, parcial o por concesión de varias compañías públicas, como Enarsa, Corredores Viales e Intercargo. Si bien la aprobación está en proceso de venta, es lo que queda por hacerse mediante la ejecución del Poder Ejecutivo. Y finalmente el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, que otorga grandes beneficios fiscales y aduaneros a proyectos de inversión, que fue aprobado en la Ley Bases, pero su impacto en la economía real está pendiente de que la puesta en marcha de los grandes emprendimientos que se adhirieron se produzca. Estas iniciativas del gobierno fueron fuertemente resistidas por la oposición, el sindicalismo, los movimientos sociales, gran parte de la población que se movilizó de manera independiente. La llamada oposición dialoguista, dirigida por figuras como Miguel Ángel Pichetto, consiguió que se hicieran varias reformas, que se quitaran artículos polémicos que las restringían, como por ejemplo las que restringía el derecho de reunión o manifestarse, entre otros, y esto generó que gran parte de la ley bases generara una especie de empate en el Senado, y allí Victoria Villarruel, la vicepresidenta de Milei, ahora enfrentada con él, haya tenido que desempatar en un momento dramático de la política argentina. Vamos a compartir ese otro momento. Esto es del 12 de junio del año pasado, en el momento que Victoria Villarruel desempata a favor de la ley bases. Veámoslo. Habiendo nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar. Hoy vimos dos Argentinas, una Argentina violenta que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra Argentina, la de los trabajadores, que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio, eligió que en Argentina realmente se barajara, se diera de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos,
y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Pero no solo hubo debate en torno a lo económico en estos 2 años de Milei, el gobierno impulsó lo que denomina la batalla cultural, una cruzada ideológica, discursiva, contra todos los valores progresistas y transversales de la democracia argentina e incluso occidental. El respeto, por ejemplo, por la diversidad en la identidad de género, en la orientación sexual, el respaldo a los derechos de igualdad de las mujeres y los hombres, que sostiene el feminismo, la condena a los crímenes de la última dictadura militar en nuestro país y el concepto mismo de justicia social, impulsado por la doctrina social de la Iglesia en el siglo XIX, fueron combatidos por Milei. El resto del gobierno y un ejército de trolls oficialistas, algunos pagos, otros militantes, inundaron las redes con mensajes de odio y propaganda ideológica de extrema derecha. Si bien hubo varios momentos álgidos en esta disputa, entre los cuales se encuentran videos oficiales prácticamente negacionistas de los crímenes de lesa humanidad generados por el gobierno militar entre 1976 y 1983 en nuestro país, el discurso de Milei en Davos, en el que planteó que la ideología de género, en sus facetas más extremas, llevaba a la pedofilia, fue la gota que rebalsó el vaso para buena parte de la sociedad argentina. Vamos a recordar cómo fue la llamada movilización antifascista. Nos retrotraemos a noviembre de 2026, noviembre del año pasado, la marcha antifascista. Veámoslo. Aquellos que nos están escuchando por radio, lo que ven es una multitud gigantesca. Ya se veían carteles del Garrahan, y era probablemente una de las veces que Milei tuvo que enfrentar la mayor concentración en contra de sus políticas. Ahí vemos las imágenes de la movilización, donde cientos de miles de personas en Capital Federal y probablemente más de 1 millón a nivel nacional, junto con la movilización de defensa del presupuesto de las universidades, fueron las más importantes durante este gobierno. Y estos temas fue en los que Milei más tuvo que retroceder. Con respecto a sus palabras en el foro de Davos, dijo que se había editado el video, y con respecto al presupuesto universitario, si bien hubo recortes, se mostró dispuesto a revisar algunas partidas que dejaban a las universidades prácticamente al borde del cierre. Y los docentes universitarios siguen con su reclamo. Hoy un ayudante de trabajos prácticos gana cerca de 600.000 pesos mensuales y son aquellos que sostienen la mayor cantidad de clases. Durante este año el gobierno vivió una verdadera montaña rusa en términos políticos y en términos económicos. Por momentos parecía que se volvía totalmente hegemónico y que se daría más de un mandato. Y por otros, realmente corría riesgo de caer y no poder terminarlo. E incluso la palabra Asamblea Legislativa volvió a escucharse como nunca desde el año 2001. En marzo y octubre de este año, Milei recibió una seguidilla de palizas legislativas que dejaron a su gobierno en completa minoría. La oposición encontró un conjunto de causas transversales, como fueron los saberes jubilatorios, el presupuesto universitario, la protección de las personas con discapacidad y el respaldo a los profesionales del Hospital Garrahan, y además de impulsar movilizaciones callejeras que se reflejó en fuertes mayorías en el Congreso. En 2 ocasiones incluso se consiguieron los 2/3 en ambas cámaras para anular los vetos presidenciales sobre leyes opositoras que justamente cuidaban el presupuesto universitario y las personas con discapacidad. Milei, frente a estas enormes mayorías parlamentarias obtenidas por la oposición, decidió no cumplir estas leyes. Lo que dijimos en esta columna ayer mismo y lo repetimos, este quizás sea uno de los elementos más peligrosos del gobierno. El hecho de que el Poder Ejecutivo haya pasado por encima del Legislativo muestra una violación flagrante de la división de poderes y un paso por fuera de la democracia. Si esta tendencia continuara, ya estaríamos hablando de otro tipo de gobierno. Por ahora no lo ha hecho, pero es cierto que tampoco tuvo necesidad, porque las necesidades políticas fueron obtenidas por votaciones parlamentarias en buena ley. Sin embargo, llamamos la atención sobre este aspecto, que no se discute lo suficiente en los medios de comunicación y no está lo suficientemente presente en el debate público. Las continuas derrotas de Milei en el Congreso hizo que los mercados, que estaban teniendo ganancias fenomenales gracias a elevadas tasas de interés, empezaron a pensar que tal vez el gobierno no podía garantizar la continuidad de este tipo de políticas,
debido a su debilidad institucional. Y hubo una crisis macroeconómica. El dólar rompió la barrera de los 1.500 pesos, se empezaron a vaciar las reservas y esta combinación de factores generó una estruendosa derrota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Milei perdió por 13 puntos con el peronismo, ordenado detrás del gobernador Axel Kicillof, y la crisis continuó espiralándose. Esto parecía ubicar a Milei prácticamente fuera del gobierno. Pero como ya es conocido, una semana antes de las elecciones legislativas nacionales, el 21 de octubre de este año, el titular del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, publicó el tuit que vemos en pantalla, donde podríamos decir que este tuit, más otro que hizo Donald Trump, en el que planteó que el respaldo económico a la Argentina estaba condicionado a que Milei ganase las elecciones, produjo una especie de sismo electoral que finalmente permitió que el gobierno ganara en todo el país, incluso en la provincia de Buenos Aires. Y desde ese momento Milei pasó a la ofensiva y ahora está impulsando la aprobación del presupuesto 2026, que continúa con el ajuste fiscal, la reforma laboral, la reforma tributaria. Podríamos decir que con matices y discusiones parece que todo saldrá a su favor. Pero Argentina es un país que siempre da sorpresas y nadie se podría confiar, ni el propio Milei. Es decir, hacer una columna objetiva sobre los 2 años de este gobierno es difícil para nosotros. El presidente tiene un encono particular con el periodismo independiente, en particular contra Perfil. Sin embargo, tratamos de no tomarnos esto personal y entender otro elemento de análisis de un gobierno totalmente atípico en sus grados, aunque que categóricamente populista, como otras expresiones que hemos tenido en el pasado. Si tuviéramos que reconocerle algo positivo a Milei, es que trajo a la discusión la necesidad de orden fiscal y la discusión macroeconómica, por fuera de los tabúes que había impuesto el kirchnerismo. Y si tuviésemos que hacer una sola crítica, deberíamos decir que es el gobierno que llevó más allá el concepto de adversario político, que el que piensa diferente es un enemigo. Esperemos que esa tendencia antidemocrática sea disuadida por los dirigentes cercanos al gobierno, más sensatos y democráticos, y que la reciente moderación de los insultos sea la antesala de una convivencia democrática más resuelta. En lo que respecta a lo económico, es probable que el plan sostenido en base a un endeudamiento y solo pensando, o principalmente pensando en exportaciones de minerales y productos agropecuarios y energía, mientras se abren las importaciones, genera un país para la mayoría de los argentinos que lo queden afuera. Pero como siempre decimos, esperamos estar equivocados, le deseamos a Milei el mejor de los éxitos y muy especialmente que todos los argentinos que eligieron querer y creer no sean defraudados. 2 años de Milei, el loco, como él mismo admitió, que lo llaman en reiterados momentos de su vida, el loco de las cartas del tarot, el personaje que comienza una aventura de orígenes inciertos. Esperemos que esta aventura nos acerque a la solución en muchas taras que tenemos como país. Pero vamos a cerrar con un poco de humor. Vamos a ir con Balada para un loco de Goyeneche, la canción que el mismo Milei eligió el día de Asunción en el Teatro Colón. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver.
Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De Vieite nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que